Los cielos gritan, pero pocos escuchan. Las naciones están en crisis, los mares rugen, los gobiernos se desmoronan y sin embargo el hombre pregunta, ¿dónde está tu Dios? Durante siglos, los profetas han predicho un tiempo en que el amor se enfriaría. La verdad se vería comprometida y el engaño se convertiría en ley. Ese tiempo ha llegado. El reloj del cielo nunca llega tarde, y cada acontecimiento, cada tragedia y cada señal es como un eco que viene de las puertas de la eternidad. El Rey regresa. Lo que para el mundo parece caos, para quienes creen es plenitud. Lo que para los incrédulos suena a desesperación, para quienes velan es el sonido de los pasos del Redentor. Guerras, plagas, terremotos, falsos mesías, persecución. Ya no son solo profecías escritas, sino titulares diarios. Jesús dijo, cuando veáis todas estas cosas, levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:28. Este mensaje no es para asustar, sino para despertar, porque quienes aman al Señor comprenden. El fin no es una tragedia, es un reencuentro. La tierra gime, el tiempo pasa y el Espíritu Santo aún clama, prepárate, iglesia, que viene el esposo. Desde el Edén, Dios ha grabado un código espiritual en la historia que los ojos carnales no pueden descifrar. Cada generación recibió una advertencia, un atisbo de lo que vendría. En el diluvio, demostró que el juicio no es demora, sino misericordia. En Sodoma, demostró que el pecado tiene límites ante la paciencia divina. Y cuando Israel fue llevado cautivo, el mundo aprendió que Dios cumple sus promesas, tanto en amor como en justicia. Los antiguos profetas hablaron de una época en la que las naciones se unirían en la confusión, en la que la ciencia multiplicaría el conocimiento y el hombre intentaría ocupar el trono que solo pertenece a Dios. Daniel lo previó, y Juan, en el Apocalipsis, lo confirmó. Llegaría una época en la que la gente llamaría al mal bien y al bien mal, en la que la oscuridad se disfrazaría de luz. Miren a su alrededor. Lo impensable hace 50 años ahora se celebra como progreso. Jesús, en Mateo 24, fue claro. Habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá hambres y pestes y terremotos en diversos lugares. Cada palabra pronunciada en esa montaña es un titular hoy. La tierra gime, el clima enloquece, las ideologías chocan y los corazones se enfrían. Las mismas voces que se burlaron de Noé ahora se burlan de quienes proclaman arrepentimiento. Pero así como Dios cerró el arca, un día también se cerrará la puerta de la gracia. El tiempo de espera no es una demora, es un propósito. Dios permite que todo se alinee según el plan eterno. Los poderes mundiales se mueven como piezas de ajedrez en las manos del Creador. El caos no es señal de la ausencia de Dios, es prueba de que Él tiene el control. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Tesalonicenses 5:3. Lo que parece estabilidad es simplemente el silencio que precede a la trompeta. Las señales comenzaron hace milenios y siguen intensificándose. El resurgimiento de Israel, la comunicación global, la frialdad espiritual, la devaluación de la vida, el ansia de poder, todo apunta al mismo destino. La tierra está lista para el regreso de su verdadero rey. Y si las antiguas señales ya se han cumplido con precisión, ¿cuánto más ahora? Vivimos en una época donde el hombre se cree Dios y la fe se considera una debilidad. La humanidad ha construido torres digitales, ha reemplazado la oración con algoritmos y quiere medir el cielo con microscopios. Pero el Dios que cerró el mar ante Moisés y abrió los cielos ante Esteban, aún gobierna. No ha perdido el control, simplemente está cumpliendo su tiempo señalado.
Estas señales no tienen como objetivo atemorizar a los justos, sino recordarles dónde está su esperanza. Cada terremoto espiritual es un llamado a la vigilancia. Cada guerra es un recordatorio del regreso del Príncipe de Paz. Y cada mentira que surge es prueba de que la verdad está más cerca que nunca. El mismo Jesús, que ascendió con nubes, regresará con relámpagos. Y cuando eso suceda, todo ojo lo verá, incluso aquellos que se burlaron de su promesa. Prepárate, porque las señales no son el final, son el anuncio de que el cielo ya ha resucitado. Jesús dijo algo que muchos todavía no entienden del todo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Mateo 24:34. No hablaba simplemente de un tiempo inmediato, sino de una era, un linaje espiritual que presenciaría la culminación del ciclo profético iniciado en Génesis. Esta generación es la nuestra. Estamos experimentando el cumplimiento de promesas y advertencias que durante siglos parecieron lejanas, pero que ahora se hacen realidad ante nuestros ojos. El reloj profético comenzó a acelerarse cuando Israel volvió a ser una nación en 1948. Este fue el detonante de Mateo 24. La higuera volvió a brotar. El pueblo, disperso durante casi 2000 años, regresó a su tierra, y lo que era imposible se convirtió en un hecho histórico. Desde entonces, cada década ha estado marcada por señales más intensas. Guerras mundiales, avances tecnológicos inimaginables, control global, decadencia moral y una creciente apostasía dentro y fuera de las iglesias. Somos la generación que vio la palabra emerger de los libros a las pantallas, que vio la imagen de la bestia tomar forma en Internet y que presencia, en tiempo real, el cumplimiento de profecías que antes parecían simbólicas. Hoy, los humanos pueden comprar y vender con un simple chip, y la humanidad se inclina ante una nueva torre de Babel llamada conectividad. La idolatría ha cambiado de rostro, pero sigue siendo la misma, la adoración del yo. La gente ya no erige altares de piedra, sino que construye templos digitales para adorar su propia imagen. La Biblia decía que en los últimos días habría falsos profetas, falsos cristos y doctrinas que engañarían incluso a los elegidos, y el engaño nunca había sido tan sutil. No solo proviene de la religión, sino también de la cultura, la política y la ideología disfrazadas de amor. El enemigo no necesita destruir la fe si puede distorsionarla, y muchos están cambiando la verdad por aplausos. Los dolores de parto de este tiempo presente son señales de parto. Pablo dijo que toda la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8:22. El planeta reacciona, el clima se descontrola, los valores se invierten, las fuerzas espirituales se mueven. Cada conflicto, cada plaga, cada acontecimiento global es otra contracción del reloj divino que anuncia que el nacimiento de una nueva era, la eterna, está cerca. Esta generación es la que tiene la responsabilidad de ser luz en medio de la más profunda oscuridad. Somos los últimos guardianes de la esperanza, el eco de una promesa que el mundo ha olvidado. Por eso el enemigo ha atacado con tanta ferocidad la fe, la familia y la verdad. Sabe que el tiempo apremia. Lo que el cielo está preparando es demasiado grande para que las mentes distraídas lo comprendan. Mientras algunos se burlan, otros observan. Mientras el mundo se embriaga de ilusiones, los siervos fieles mantienen sus lámparas encendidas. Jesús preguntó, ¿cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Y esa pregunta resuena como un trueno en esta generación. Porque la verdadera señal de los últimos días no son solo las catástrofes, sino la escasez de fe genuina.
La generación que vería todo cumplido no se caracteriza por la edad, sino por el discernimiento espiritual. Es la que observa el caos y reconoce la acción de Dios tras él. Es la que, en medio de la apostasía, aún se arrodilla y clama: «Ven, Señor Jesús». Esta generación no espera el fin, sino el cumplimiento de la mayor promesa jamás hecha a la humanidad: el regreso del Redentor. Entre todas las señales que mencionó Jesús, quizás la más dolorosa sea la que se cumple dentro de los muros de la fe, porque no solo dijo que habría guerras o terremotos, sino también que el amor de muchos se enfriaría. Mateo 24:12. Lo que antes era un altar se convirtió en una vitrina. Lo que era un sacrificio se convirtió en un espectáculo. Y así, poco a poco, la llama que debía iluminar el mundo comenzó a apagarse en los corazones distraídos. El apóstol Pablo advirtió: «En los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios y blasfemos». Sons, Timoteo 3:1-2. No describía al mundo, sino a una generación que aún se llamaría cristiana, pero negaría el poder del Evangelio. Vivimos esa realidad. Las iglesias están llenas, pero los corazones están vacíos. Los escenarios están iluminados, pero los altares están a oscuras. Sermones elocuentes, pero vidas impenitentes. El Espíritu Santo aún habla, pero pocos escuchan. La gente quiere promesas, pero rechaza el proceso. Quieren bendiciones, pero no soportan las cruces. Quieren milagros, pero no se arrodillan. Vivimos en una época en la que muchos sirven a Dios solo mientras Él les conceda sus deseos, y cuando el Señor guarda silencio, cambian de altares. Esta es la señal más alarmante. La fe está siendo reemplazada por la conveniencia. Cristo no viene buscando una iglesia popular, sino una iglesia pura. No busca a quienes han acumulado seguidores, sino a quienes han permanecido fieles. La frialdad espiritual es el mayor síntoma de una fe enferma. Hay corazones que cantan con los labios, pero ya no lo conocen. El altar del corazón ha sido ocupado por la vanidad, el orgullo y la contienda. Y el enemigo, consciente de esto, siembra distracción disfrazada de progreso espiritual. Por eso los verdaderos adoradores están siendo probados. Dios está permitiendo un tiempo de zarandeo, separando el trigo de la paja, el falso resplandor de la luz genuina. Está criando una generación que no cederá en la verdad, que preferiría ser rechazada por el mundo antes que ser borrada del cielo. Toda prueba es una prueba de fidelidad, porque la apostasía no nace del odio a Dios, sino de la indiferencia disfrazada de amor. La iglesia de los últimos días no se definirá por la cantidad, sino por la calidad. Ser cristiano hoy requiere valentía, la misma valentía de los mártires, la misma fe de quienes eligieron las llamas en lugar de la negación. La persecución espiritual ya ha comenzado, no con arrestos, sino con cancelaciones, no con lanzas, sino con etiquetas. El enemigo sabe que silenciar el mensaje debilita la esperanza, pero hay un remanente que no callará, que sigue proclamando: «El novio está a la puerta». La purificación de la iglesia también es una señal. El Espíritu sopla sobre los fieles que aún lloran por los altares destrozados. Hay lágrimas más poderosas que los discursos. Hay intercesores ocultos que mantienen al mundo de rodillas. Cuando crece la frialdad, Dios enciende brasas ocultas. Cuando el ruido del entretenimiento ahoga la voz de la verdad, Él habla en el desierto, y quienes tienen oídos espirituales lo reconocen. La señal más clara de que el tiempo se acaba no está en el cielo ni en la tierra, sino en el corazón de los hombres. Porque cuando la fe escasea, el cielo se prepara para actuar. Jesús regresará no cuando el mundo esté listo, sino cuando la iglesia lo esté.
y cada lágrima derramada en oración es una nota de la melodía que precede a la trompeta final. Él no viene por una multitud distraída, sino por una novia despierta. El espíritu y la novia aún dicen, ven, y todo el que tenga sed, que se prepare, porque el tiempo de la visitación ya ha comenzado. Toda la creación clama, lo que muchos llaman desequilibrio climático. La Biblia lo llama el gemido de la tierra. Desde que el hombre buscó el fruto prohibido, la naturaleza comenzó a llorar. Pero en las últimas décadas, este llanto se ha convertido en un grito. El planeta responde a la corrupción humana, y las fuerzas de la creación se mueven como para despertar a la humanidad de su letargo espiritual. Jesús dijo, y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas 21:25. El mundo ya lo está viendo, olas gigantes que se tragan ciudades enteras, volcanes que despiertan tras siglos, temperaturas que rompen récords, epidemias que cruzan fronteras, y el miedo convirtiéndose en el nuevo lenguaje universal. El planeta creado para servir al hombre ahora parece advertirle, el tiempo ha terminado. Pero lo que es aún más alarmante son las señales entre los poderes de la tierra. Las profecías de Daniel y Apocalipsis describen alianzas y la caída de imperios, luchas de poder y dominio global que se despliegan ante nuestros ojos hoy. Las guerras se multiplican, las naciones se arman con tecnologías apocalípticas y la palabra paz se ha convertido en mera moneda diplomática. La inestabilidad global no es casualidad, es un escenario profético. En Apocalipsis 13, Juan habla de un sistema global que controlaría el comercio y el pensamiento, un gobierno global que surgiría en medio del caos. La tecnología, la economía y la política ya están entrelazadas de tal manera que nada escapa a la mirada de quienes gobiernan tras bambalinas. Muchos lo llaman un nuevo orden, pero el verdadero nombre es preparación para el juicio. La tierra se está organizando para un dominio que será efímero, pero devastador. Y mientras las naciones se reúnen en cumbres y conferencias, Dios observa desde lo alto, recordando a los hombres que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Daniel 4:17. Ningún imperio es eterno, solo el reino de Cristo perdurará. El trono de los hombres es de arena, y cada terremoto, cada plaga, cada colapso financiero es un recordatorio de que el poder humano no puede sostener el mundo sin el Creador. La tierra está en crisis porque el cielo está en movimiento. El sol se oscurece, la luna se cubre de sangre y las estrellas caen, no solo en el sentido astronómico, sino también en el espiritual. Líderes que parecían inquebrantables están cayendo. Los sistemas que prometían salvación se desmoronan. Las voces que se burlaban de la fe callan ante lo inexplicable. Todo se tambalea, de modo que solo permanece lo eterno. Las señales naturales y políticas son el preludio de la gran revelación. La Biblia dice que cuando los hombres claman por paz y seguridad, la destrucción vendrá repentinamente. El escenario está preparado, desastres, crisis, miedo y un deseo desesperado de un Salvador terrenal. Pero el verdadero Redentor no surgirá de una elección, vendrá de las nubes, con poder y gran gloria. Quienes tienen ojos espirituales se dan cuenta, no hay caos, hay plenitud. Cada noticia es una línea de una antigua profecía que se cumple. Las placas tectónicas se mueven, pero también lo hacen los cielos. Y cuando el mundo natural parece perder el control, es porque lo sobrenatural toma el control. El Creador no ha perdido el control de su creación, simplemente está preparando el escenario para el acto final de la historia humana.
Estas señales no deberían generar temor en quienes aman a Cristo, sino urgencia. Urgencia de arrepentirse, de velar, de predicar, porque el tiempo de oportunidad se acaba, el reloj del cielo avanza, y quienes aún juegan con el pecado desprecian el toque final de la trompeta. Un grito silencioso recorre la tierra. No proviene de las multitudes, sino de las rodillas dobladas. Mientras el mundo clama por respuestas, el cielo busca corazones que aún esperan. El Espíritu Santo sigue llamando, aunque pocos lo escuchan, y este llamado resuena con el mismo sonido que cierra el Apocalipsis. El Espíritu y la esposa dicen, «Ven». Apocalipsis 22:17. Este es el sonido del despertar final. El Espíritu reaviva la llama en los corazones cansados, recordándonos que la esperanza no ha muerto. Incluso en medio de la apostasía, existe una iglesia invisible que no se ha doblegado ante la idolatría moderna, que no ha vendido su fidelidad por popularidad. Son el remanente, hombres y mujeres que han elegido permanecer de pie, incluso cuando el mundo entero se arrodilla ante otros dioses. Este despertar no ocurre en púlpitos lujosos, sino en cuartos secretos. Nace entre lágrimas, no bajo los reflectores. Es la restauración de una fe sencilla, de una fe que cree incluso sin comprender, que perdura incluso cuando en todos los demás se rinden. El Espíritu está levantando una generación de intercesores, atalayas, centinelas espirituales, que saben que la noche está muy avanzada, pero que ya amanece. La voz del esposo está cerca. Y como en las parábolas, las vírgenes prudentes preparan sus lámparas, mientras las insensatas se distraen con el brillo fugaz del mundo. Las pruebas del fin de los tiempos no han venido para destruir la fe, sino para purificarla. El fuego que quema las impurezas es el mismo que ilumina el camino de los fieles. Cada dolor, cada pérdida, cada espera es parte de un llamado. Despierta, tú que duermes, y Cristo te iluminará. Efesios 5:14. El Espíritu está separando, purificando y alineando. Quienes viven según la carne no entenderán, porque el mover de Dios no se puede explicar, sino discernir. Él está preparando a la iglesia para el encuentro más glorioso de la eternidad. Y antes de que los cielos se abran, se derramará una unción sobre los últimos días, una gracia que fortalecerá a los débiles, restaurará a los caídos y dará voz a los silenciados. El avivamiento final no será ruidoso, sino profundo. No se tratará de multitudes reunidas, sino de corazones quebrantados. Será un regreso a la esencia, a la cruz, a la santidad, a la verdad. La presencia de Dios volverá a ser una prioridad, no una opción. El Espíritu Santo está llamando a sus hijos a volver a la intimidad, porque quienes lo esperan deben conocerlo antes de verlo. Y mientras el mundo se prepara para el colapso, el cielo se prepara para la cosecha. El Espíritu sopla sobre los valles resecos, restaurando huesos, reavivando ministerios olvidados y resucitando a profetas silenciados. Este es el momento de la alineación final, el momento de abandonar lo terrenal y fijar la mirada en lo eterno. La trompeta aún no ha sonado, pero el viento ya ha cambiado. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés ahora susurra a las iglesias: el esposo viene. Que el corazón de cada creyente lata al compás del cielo. Que nuestras oraciones no sean de desesperación, sino de expectativa. Porque cuando el Espíritu y la esposa están de acuerdo, el cielo responde, y la voz del Redentor está más cerca que nunca. Viene no como siervo, sino como rey, no con una corona de espinas, sino con muchas diademas. Y quienes perseveraron, quienes mantuvieron sus lámparas encendidas, oirán el sonido más glorioso jamás pronunciado: venid, benditos de mi Padre. Todo lo que sucede en la tierra
en el cielo y dentro, de nosotros, apunta al mismo destino, el regreso del Redentor. Estas señales no son casualidad. Son las misericordias de Dios que buscan despertar a quienes aún duermen. Cada conmoción, cada pérdida, cada noticia que te hace preguntar ¿hasta cuándo? Es, de hecho, una invitación divina. Vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Cristo no regresará por una iglesia perfecta, sino por una iglesia despierta. Vendrá por quienes, en medio del caos, aún conservan el amor. Vendrá por quienes no, se rindieron, aun cuando todos se burlaron de ellos. Vendrá por quienes comprendieron que la vida en este mundo es solo un breve pasaje y que su verdadero hogar está arriba. Cuando suene la trompeta, ya no habrá tiempo para lamentaciones, solo para cosechas. El tiempo de gracia aún está abierto, pero las puertas ya crujen como si se estuvieran cerrando. El espíritu aún susurra, pero pronto el silencio reemplazará las oportunidades perdidas. Muchos están demasiado ocupados para escuchar, demasiado distraídos para sentir, y sin embargo todo el cielo está en cuenta regresiva. Por lo tanto, este mensaje es más que una advertencia, es un llamado a la vigilancia, a la santidad, a la esperanza. No temas a las señales, teme al olvido, no temas al final, teme no estar preparado, mira dentro de ti. ¿Aún hay fuego en el altar de tu corazón? ¿Aún lloras cuando hablas del amor de Cristo? ¿Aún hay arrepentimiento sincero cuando cometes errores? Si estas respuestas son cada vez más escasas, es hora de volver. Dios no quiere tu perfección, quiere que tu corazón despierte. Él conoce tu dolor, tus miedos e incluso las veces que pensaste en rendirte. Pero el Espíritu te dice hoy, no te rindas, todavía estoy aquí. El mismo Jesús que murió por ti está a punto de regresar, y esta vez toda rodilla se doblará ante Él. Caerán coronas humanas, se derrumbarán tronos, y solo permanecerá una voz, la del Cordero que venció. Si el mundo se está desmoronando, es porque el cielo se está abriendo. Si las señales se intensifican, es porque el esposo ya está en camino. Y si tu corazón todavía se conmueve por esa promesa, entonces todavía hay vida, todavía hay fe, todavía hay tiempo. Pelucas, perdonar, anunciar, porque quien ama al Señor no teme el mañana, solo anhela el encuentro. Que este mensaje despierte en vosotros el deseo de preparar vuestro corazón, de vivir en santidad y de difundir esperanza. Y si ella te tocara, escribe en los comentarios, espero a mi Redentor, que el mundo sepa que todavía hay corazones que creen, que todavía hay luz en medio de la oscuridad, porque cuando se cumpla la última señal y el cielo se rasgue como un velo, los que perseveraron verán con sus propios ojos lo que los profetas solo soñaron. El Rey viniendo en las nubes con poder y gloria, y ese día cada lágrima tendrá sentido, toda espera será recompensada, y todo corazón fiel oirá la voz que resuena desde el principio de los tiempos. He aquí, yo vengo pronto.